recuerdo que tú siempre me decías, ya, pero que hay que escuchar al otro, y hay que escuchar. Yo decía, sí, pero si uno tiene la hipótesis, y ahí empieza a aparecer lo dialógico, Lo dialógico como la importancia como una de metodología. qué vas haciendo cuando estás con el otro, ok, ya, ¿cómo haces que finalmente se levante esa narrativa o se construya una narrativa que sea más aliviadora para el consultante? Entonces las Es una metodología, pero la preguntas. metodología, Mm. Marcela, que en el fondo, cuando tú le dices al otro, pero escucha, Marcela, ¿quedará claro lo que nosotros hacemos? En cómo nosotros juntamos esta cosa dialógica con lo narrativo. ¿Habrá quedado claro? ¿Queda claro, tú crees? ¿O deberíamos hablar un poco de cómo lo hacemos? Yo creo que deberíamos hablar un poco de cómo lo hacemos, porque a pesar de que se ve que están dentro de un mismo época o un paraguas, eh, no se entiende mucho por qué, Narrativo ideológico. sí, por qué narrativo ideológico. Porque lo narrativo, o sea, lo que a mí me ha ocupado casi toda la vida es entender esto de qué es la psiquis. Cuando yo entré a estudiar el doctorado en filosofía, estaba tratando de ponerle palabras doctas, lo voy a decir así, a qué es esto tan sutil con lo que nosotros trabajamos, que es la psiquis, ¿no es cierto? Y ahí entonces me metí mucho en lo que es lo ontológico en Heidegger y entender cómo el ser humano habita en el lenguaje y cómo el lenguaje, desde que nosotros nacemos, nos va constituyendo. ¿Te acuerdas que yo te hablaba de eso cuando hicimos el magíster aquí de la mayor? Sí, y en ese tiempo, para nosotros lo importante todavía no lo distinguíamos, a pesar de que tú ya venías con la escuela sistémica centrada en narrativa, que la había fundado hace tiempo atrás, eh, pero no distinguíamos, todavía juntábamos lo dialógico con lo narrativo, entonces estaba separado y hablamos, el magíster se llamó sistémico, ¿no? Claro, porque en el fondo yo siempre he pensado que el contexto de donde nosotros emergemos, cómo habitamos, cómo vivimos, yo siempre le digo a los alumnos, a ver qué hay en el velador. Todo eso nos va constituyendo, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el lenguaje, como el lenguaje es acción. Y entonces recuerdo que estaba en esa lógica de entender cómo el ser humano habita en el lenguaje y en esa lógica me acuerdo de haber estado con Slutsky y cómo Slutsky introduce el concepto narrativo y habla de los colorarios que se desprenden de lo narrativo, porque lo que estaba haciendo a mis ojos Slutsky es tratar de juntar cómo estas redes conversacionales que son la familia tienen estos mitos y leyendas no dichas. Y recuerdo que en el año 94 hubo un congreso y entonces Que vinieron todos los sistémicos. estaban los sistemas, pero estaba White, o no sé si estaba White, pero se empezó a hablar de que White hablaba de lo narrativo y cómo lo narrativo tenía esta explicación, no sé si es explicación o descripción de cómo nos narramos la vida. Y me acuerdo que yo junté ahí el lenguaje sistémico con lo narrativo, y ahí fundé la Escuela Sistémica Central Narrativa. Pero todavía quedaba esta cosa tan, así se hace. Y la Escuela Sistémica Central Narrativa veía harto esto de la performance, como tú, como si fuera una obra de teatro y que pudieras ver todos los detalles de lo que ocurre. El guión,
los personajes prescindibles, los Imprescindible. imprescindibles, como los corolarios, los conectores. No es lo mismo decir después de o a causa de, Tal o cual. y si le dabas la vuelta y entonces cómo lo narrabas. Yo me acuerdo de la importancia de eso, por eso creo que Slutsky es más cercano a cómo nosotros Por trabajamos supuesto. a que el Dulwich Center. Por supuesto. Porque Slutsky hablaba del guión, del escenario. Del escenario, que en el fondo... Donde ocurren las cosas, donde ocurren. Y cómo vemos ese escenario, o sea, cuando tú dices el velador, estás llevando el escenario. Que se imagine uno cómo vive la persona, cómo toma desayuno, cómo almuerza, quién se sienta en la cabecera, quién no se sienta, cómo nos saludamos, cómo nos lavamos los dientes. O sea, todo eso empieza a pasar en la acción, pero eso se puede narrar y es distinto como lo narra cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Pero también estaba todavía esa cosa de la hipótesis, de la neutralidad, de la circularidad, de cómo aparecía el norte claro, la hipotetización, la estrategización. Uno siempre está interviniendo a medida que va preguntando. Y entonces empieza a aparecer toda una construcción ontoepistemológica, narrativa, y por eso yo la llamaba escuela sistémica central en la narrativa, dando importancia a cómo uno se narra la vida, ¿no es cierto? Y recuerdo que tú siempre me decías, ya, pero que hay que escuchar al otro, y hay que escuchar. Yo decía, sí, pero si uno tiene la hipótesis, y ahí empieza a aparecer lo dialógico. Lo dialógico como la importancia de... Como una metodología. ¿Qué vas haciendo cuando estás con el otro? Ok, ya, ¿cómo haces que finalmente se levante esa narrativa o se construya una narrativa que sea más aliviadora para el consultante? Entonces las es una metodología, pero la metodología, Marcela, que en el fondo, cuando tú le dices al otro, pero escucha, pero usa las palabras del otro, ese diálogo. ¿Te acuerdas que tuvimos en el 2011, el 2010, que vino la Lina Anderson y conversábamos en los recreos, o estábamos en la misma cabaña y conversábamos cómo emerge esto de escuchar las distintas narraciones que hace la gente? Y ahí le pusiste toda esa cosa dialógica, la importancia que tiene el diálogo entre las personas, cómo aparece, cómo uno lo mira, cómo está haciendo puchero mientras el otro está hablando, que lo dialógico no es solo las palabras, que también está incluido todas las señales, lo que me va pasando, lo que el cuerpo me va diciendo y cómo responde el otro. Yo creo que eso es difícil, y claro, cuando apareció Arlene en nuestro instituto, nosotros ya veníamos con un trabajo desde lo narrativo y yo un trabajo como desde lo ericksoniano también, decir que todo esto del reflejar, del acompañar, de mirar. Erickson era experto porque cuando tú hacías hipnosis, tenías que mirar las señales ideomotoras del otro, mirar el globo ocular, mirar el espejeo facial, cuando espejeabas directo, cuando espejeabas cruzado, cómo tomabas las palabras del otro, cuando hacías resumen, cuando hacías una devolución tal cual y con sus palabras, cuando querías que resignificara y hacías con otras palabras. El aprender el lenguaje hipnótico, que después Erickson ya no usaba tanta hipnosis, sino hacía más terapia conversacional, pero el lenguaje hipnótico a mí me sirvió en la vida muchísimo, como si, el dar la alternativa de ilusión de alternativas,
como lo pones. El trance, lo que significa el trance, que el trance no significa que tú te metes en el mundo del otro, sino que este cambio que uno hace, ¿no es cierto? Este cambio hacia otra cosa que descoloca. Entonces, podríamos decir que lo narrativo tiene que ver con la ontología de lo psíquico y lo dialógico con lo metodológico. Con lo metodológico, cómo llegamos a conocer ese ser y cómo llegamos a ayudarlos también de pronto a deconstruir ese dolor, esas apreciaciones que tienen las personas sobre lo que viven, que los atrapan, ¿cierto? Y los dejan a veces con narrativas que traen muchas veces durante mucho tiempo. El otro día atendía a una chica que decía, no es que yo me crié sola. Claro, ¿cómo? Claro, y como entonces que no podía dejar la pareja porque yo no sé, no quiero estar abandonada de nuevo, y entonces abandonada y le empiezo a preguntar por la vida y resulta que... ¿Cómo se atrapó en esa definición que hizo? ¿Sí? Y cuando le preguntabas por la vida, aparecen otras posibilidades y aparecen otras palabras que yo tomo desde ella, y entonces luego le pregunto, ¿y si entonces tuviste esta compañía y este te ayudó a esto? ¿Dónde está? La soledad. La soledad. Yo me acuerdo que Pacman decía, the embodiment of mind, que a mí se me quedó grabada esa construcción, ¿no es cierto? Que en el fondo, cómo estamos en el cuerpo, de alguna manera, todo aparece aquí. Y es cuando tú haces magistralmente esto de acercarte al diálogo del otro, a usar las mismas palabras, ¿no es cierto? Estamos enseñando una manera de intervenir que ya no es desde la hipótesis que hago yo, como hacían los sistémicos. Porque los sistémicos, claro, en esa época todavía hacíamos hipótesis, estoy hablando de los 90. Y como tú introduces, pues no hagamos hipótesis tan rígidas, voy a usar esa palabra. No, pues, abrámonos a mirar, abrámonos a ver cómo... Y entonces ahí hubo una discusión, me acuerdo cuando vino Arlene y se hizo una mesa, una de las mesas redondas que se hizo con ella en la Universidad de Chile, que estuvieron algunos docentes, le rebatían el hecho de las hipótesis y de la importancia de las hipótesis. Yo creo que en el fondo lo que rebatían ahí es cuál es el norte que tenemos cuando estamos haciendo terapia. Y ahí donde aparece la tríada, pues, Marcela, para el norte, o sea, la hipotetización que se confundió con hipótesis, y que viene desde el sistema científico, ¿cierto? De que vamos a descubrir una realidad, y entonces esta es la verdad, y nosotros no queremos verdades porque aparecen tantas verdades como personas hay, y no solo como personas. Yo ahora puedo decirte una cosa y el próximo mes puedo más rato. Otra. Sí, más rato. Más rato estoy diciendo otra. Pero me parece importante porque yo creo que también ha sido mal entendido Milán con el concepto de hipotetización. Porque ¿qué es lo que decía Bóscolo cuando estuvo en Chile? Decía, no, pues uno tiene que tener un norte para dónde llevar la entrevista. Y ese norte... ¿Te acuerdas que fue tanta la discusión que teníamos con la tríada inseparable? Yo te decía, siempre hay un ¿por qué ahora, Marcela? Hay una intervención ortogonal. Vamos a buscar la intervención ortogonal. ¿Te acuerdas de eso? Y ahí empieza a quedar la tríada como lo que nos va guiando, la hipotetización de la que hablaba. Pero el que da el norte en nuestro quehacer es lo que yo llamo el suceso de quiebre. Claro. ¿Por qué ahora? Que llamo yo. Tú lo llamas ¿por qué ahora todavía? Me gusta llamar ¿por qué ahora? Es que la ¿por qué ahora de la Peggy Pap? Que no sé de dónde viene, pero en el fondo cuando tú dices suceso de quiebre, como que hubiese habido un suceso. Y yo lo entiendo como que algo te pasa y dices,
ay, ¿cómo este señor de repente veo el celular y me está poniendo, está escribiéndose con otra? Y eso entonces, Es un quiebre, po. Me deja la crema y es un suceso porque es una vivencia. está bien, ¿Sabes por es qué que le para mí no hay evidencia, pues Marcela. lo que pasa es que, claro, no hay evidencia, pero hay una vivencia, digo. Una Ajá, vivencia una que está vivencia. ocurriendo, por eso la palabra suceso o vivencia o experiencia que te... Te La cosa cambió. ortogonal, Claro, que hay claro, que una intervención que tú no esperabas ortogonal. que ¿Y pasara. por qué no lo uso la palabra porque ahora? Porque para enseñarle a los alumnos, porque básicamente cuando tú le decías, ¿por qué ahora? Porque lo mandó el doctor, pero, ¿y por qué ahora? Porque lo mandaron Espérate, del colegio, pero no está la película, la performance que decíamos recién, como el video completo de, él fue y entonces al doctor porque le dolía mucho la cabeza y le dolía la cabeza desde que supo que su hijo era homosexual y entonces no ha dejado de pensar y le da y le da y o ya. sea, en el fondo nosotros podríamos decir que el sustento ontoepistemológico del lenguaje, y entonces que la forma como la gente se narra su historia de acuerdo a cómo aprendió, su socialización, la forma como metodológicamente es a través del diálogo constructivo con el otro, abriendo posibilidades, y la hipotetización que hacemos, o sea, cómo vamos guiando la entrevista, es a través de lo que hemos llamado la tríada inseparable, donde está el suceso de quiebre, porque ahora, ok, que siempre hay una emoción corporizada en el cuerpo y una explicación que viene de la narrativa de cómo te lo contaste De cómo te lo contaste, de cómo significaste esta experiencia que viviste, ¿no? y porque es distinta a lo que tú esperabas que pasara. Ujú. Y ahí donde, ¿no es cierto?, aparece von Glaserfeld diciendo, siempre la cognición es adaptativa al mundo experiencial del sujeto. Mira qué interesante cómo nos quedó, ¿no es cierto? Sí, Marcela, y tenemos que escribir un libro de esto. sí, de todas maneras. Antes que yo me muera, va a traer todas estas. Oye, eh, y yo, bueno, hay varios autores que hacen empiezan a esbozar esta triada, ¿no? Tú aprendiste harto de Núñez. eh, o sea, Núñez fue el que me dio la idea. Yo me acuerdo de esas conversaciones en los años 80 con el Pepe Núñez, que decía siempre hay algo distinto que pasa, que produce una emoción. y él Sí, tiene un libro tan bonito, sí. es el que Tengo un problema que hago. Sí, ahí de alguna manera parece Ah, esbozada una parte bueno, de ahí lo saqué yo, de esta po. triada. De ahí lo saqué yo. Yo le decía a la Karina Fernández, que era ayudante mía, Karina, metámonos en esto, vamos a estudiar más, vamos a ver cómo pasa eso. Y la Pero Karina, también el aporte de Varela, ¿no? En la triada también está lo vareliano. o sea, está lo bareliano, pero también está lo maturanesco. Es tan difícil separar de a dónde Sí, viene. sí, Lo que sí me parece interesante que la tríada, podríamos decir, es lo que nos da el norte, la hipotetización hacia dónde guiar la entrevista, pero para no entrar, solo la entrevista, porque lo que... pero espérame, para entrar al mundo del otro, para entender ese mundo de significado, porque ahí se te aparecen los dominios de existencia, te aparecen las distintas redes conversacionales, y ahí usamos también el genograma, de dónde viene, entonces empieza a armarse toda una forma de hacer terapia que es propia de nuestro instituto y que ha Sí, sido tanto tiempo de conversación y cómo es, y qué te parece, cómo te parece, y entonces venía Larlene Anderson, y entonces venía el otro señor, y después se te ocurrió con el Secula, y sí, que me parece interesante las metodologías y cómo se han llevado las prácticas en distintos contextos, pero nosotros las tenemos que en bajar Chile, a cómo lo usamos nosotros y creo que como nos ha quedado a nosotros ha sido bastante
útil para poder enseñar y para poder aliviar también a los terapeutas de que en el fondo con una descripción de la persona, con una caracterología, no vamos a lograr trabajar No, si no lo bajamos a una realidad sí. concreta. Entonces, lo que te quería decir antes es, muchas veces preguntan ya, y entonces ya empiezo y hago todo esto, el genograma, la triada, y después ¿qué hago? ¿Y después qué hago? Como en esta conversación y en este diálogo, como esta significación que me duele, ¿cierto? Voy ayudando a ampliar la comprensión, Pero a pero Marcela, resignificar. no solo ampliando la comprensión, porque si no ahí quedaría como que uno hace deconstrucción y punto. No, pues ahí hay una cantidad gigantesca de estrategias terapéuticas. Puedes hacer muchas O cosas. sea, lo sistémico, o sea, yo me acuerdo, Bowen, cuando pensaba, ¿cómo es esto que el hijo menor es tan distinto al hijo del medio? ¿Cómo los hijos del medio cuando se casan, las cosas que pasan? Y entonces hay tanta literatura. Las mujeres vienen de Venus, los hombres vienen de Marte, que está sustentado en Bowen, o las lealtades Mm. de Bosamén Ginaggi, o los escudos. Bueno, se me pueden ocurrir 20.000 estrategias terapéuticas que no solo es de construir la narrativa, sino que también usar estrategias para que esa deconstrucción lleve a una nueva forma de entender. Ujú. Y no solo desde el lado de la explicación y la significación, también nos podemos ir por el lado de la emoción, ¿no? Todo el rato. Y entonces ahí trabajar justamente la disposición corporal A la a la acción. acción y ayudarlo a movilizarse y que pueda ver cuáles son las otras posibilidades que ¿Te acuerdas lo están que a la mano? claro, lo que estuvimos conversando ayer de este paciente tuyo que está con miedo, inmovilizado, como la emoción lo inmovilizó, ¿no es Ujú. cierto? Y cómo los terapeutas le están exigiendo que sea como no es. Entonces tiene que tener iniciativa. ¿Y quién dijo que tiene que tener iniciativa? El terapeuta, Claro, que pero al final le pone una presión más y una exigencia más más a alguien que al que no está con sabe. susto, Mm. que está inmovilizado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos alivianar? Que no tiene que tener iniciativa, tiene que estar en el lugar donde esté la iniciativa y el sordo tiene que operar, porque opera regio y Sí, hace estupendas intervenciones, ¿no es cierto? sí. Me parece fascinante todo Mm. esto. Entonces, quedamos que vamos a escribir un libro. Quedamos.